Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo número 45. Ahí vamos a leer la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 45. El versículo número 3 dice: Yo soy José, les declaró a sus hermanos. Eso es todo lo que vamos a leer ahora. En la última ocasión, usted sabe que ya habíamos pasado por el versículo que acabamos de leer, y no solamente pasamos por ahí, sino que cubrimos la primera parte o la primera sección de este capítulo 45. Porque también expliqué que el capítulo 45 se divide en tres secciones. La primera es cuando José se da a conocer a sus hermanos. La segunda es cuando Faraón invita a la familia de José para que vengan a vivir a Egipto. Y la tercera sección es cuando los hermanos de José vuelven a Canaán y le comunican a su padre la buena noticia que José no solamente está vivo, sino que además es gobernador de Egipto. Ahora, ¿por qué razón volver a este versículo que, como dije, ya habíamos pasado por él y ya lo habíamos comentado también? La razón es la siguiente. En una ocasión anterior, yo le había mencionado que José es una figura de nuestro Señor Jesús. José es un tipo de el Señor Jesús. Los teólogos a lo que le llaman tipo es aquel personaje, acontecimiento que de alguna manera refleja una realidad diferente. Como en este caso estamos diciendo que José era como una anticipación profética del Cristo que habría de venir unos 2000 años después que estas cosas sucedieron, un poco más de 2000 años. Entonces, José se convierte así en tipo del Señor Jesús. Ahora, al cumplimiento del tipo se le llama antitipo. Si José es el tipo de Jesús, entonces el antitipo de José sería Jesús. Y así como José es tipo de Jesús, así en la Biblia nosotros encontramos varios tipos con sus respectivos antitipos. La mayor parte de tipos que presenta la Biblia se refieren al Señor Jesús, aunque hay otros tipos que a veces hablan de Israel. Hay tipos que a veces también son de épocas, de períodos. Bueno, la verdad es que en el tipo de José también se mezclan otros tipos que los vamos a mencionar ya en un momento. Pero de todos esos tipos que hay en la iglesia, perdón, no en la iglesia, sino que en las escrituras, todos estos tipos tienen su respectivo antitipo. Le pongo un ejemplo. Cuando ya Israel había salido de la esclavitud de Egipto, iban con Moisés y entonces llegaron a un lugar que se llamaba Mara, porque allí, después que el pueblo venía sediento, caminando por el desierto, encuentra un manantial de agua. Claro, el pueblo venía con sed y entonces ellos inmediatamente comienzan a beber del agua, pero sucede que las aguas eran amargas. Por eso es que al lugar le pusieron el nombre de Mara. Cuando el pueblo se da cuenta que las aguas eran amargas y no se podían beber, levantaron, como solían hacerlo, queja en contra de Moisés. Entonces Moisés vino e hizo lo que siempre hacía: orar a Dios y decirle: Señor, mira, este pueblo otra vez se está quejando porque las aguas son amargas.
Pero entonces vino Dios y le habló a Moisés y le mostró que ahí cerca del manantial había un árbol y le dijo a Moisés, mira, corta el árbol y sumérgelo en las aguas y las aguas se endulzarán. Moisés aprovechó, fue, cortó el árbol, lo sumergió en el agua y efectivamente las aguas se endulzaron y el pueblo pudo beber. Ahora, esta historia ocurrió. O sea, no es un invento, no es una fábula. Es algo que de verdad sucedió. Pero esa historia, ese relato, es un tipo. ¿Y es un tipo de qué? Es un tipo de los efectos de la cruz de Jesús. Porque el árbol que toma Moisés y lo sumerge en las aguas amargas simboliza el madero en el cual Jesús murió. Es decir, ese árbol es un tipo del madero en el que Jesús fue crucificado. Entonces, el madero sería el antitipo del árbol. Y de la misma manera, como ese árbol cambió las aguas amargas en dulces, de igual forma, cuando la cruz de Cristo viene a nuestra vida, cambia nuestra amargura en dulzura. Nuestra sed es satisfecha. Y como lo dice el Salmo, Él cambia nuestro lamento en baile. Ahí tiene entonces un ejemplo de un tipo, que es el árbol, con su respectivo antitipo, que es el madero en el cual el Señor fue crucificado. Ahora estamos hablando de José, y de hecho ya lo habíamos hecho anteriormente. José es un tipo cuyo antitipo es el Señor Jesús. Hemos visto cómo José les explica a sus hermanos que todo lo que había ocurrido en las últimas más de 2 décadas, todo obedecía a un plan de Dios, que ese plan era preservar con vida al pueblo de la promesa. Bueno, digo pueblo, pero en realidad recuerde que en este momento es una familia, a lo sumo llega a ser un clan, varios grupos familiares unidos por lazos de sangre. Eso es en este momento la familia de Israel, pero que se van a convertir en pueblo dentro de Egipto. Ahora, Dios no solamente tiene un plan inmediato, como es lo que ahí José está mencionando, sino que Dios tiene un gobierno de todo lo que sucede en el universo, lo visible, lo invisible. Él tiene un control, a ese gobierno que Dios tiene de todas las cosas, es a lo que se le llama la providencia de Dios. La providencia de Dios es el control y gobierno que Él tiene de todos los sucesos históricos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nada escapa al control de Dios. Entonces, en José y en la familia de Jacob, Dios tenía un plan, que es el que se ha venido desarrollando, y es el que ahora José les está explicando a sus hermanos. Pero aparte de eso, en la historia de José, hay una anticipación profética de la historia de la redención, que como le digo, milenios después de esto, se hará realidad en el Señor Jesús. Veamos cuáles son esos elementos de comparación que relacionan a José, que es el tipo, con el antitipo, que es el Señor Jesús. En primer lugar, recordemos que José era el hijo favorito de su padre. De igual manera, el Señor Jesús es el hijo favorito del Padre. Es su hijo unigénito en quien Él tiene su amor. Jacob, porque José era su hijo favorito, lo honra entregándole una túnica de mangas largas con el fin de honrarlo. Y de igual manera, cuando Jesús viene a la tierra, Él es honrado por su Padre. Por eso es que cuando Jesús es bautizado en agua por Juan, se escucha la voz
del Padre en los cielos que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo está honrando, no con una túnica de mangas largas, sino envistiéndolo como el Hijo amado del Padre. Lo mismo sucede en el monte de la transfiguración, donde Jesús se transfigura delante de Pedro, Jacobo y Juan, y hay de nuevo la voz del Padre desde una nube que dice de nuevo: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oigan. Otra vez el Padre lo está honrando, precisamente porque el Padre honró al Señor Jesús. Los judíos llegaron a aborrecerlo, igual que en la historia de José, porque los hermanos de José, que son tipo del pueblo de Israel, aborrecen a José. Y se recuerda por qué los hermanos de José le aborrecían. Sé que lo estudiamos hace varias semanas, más bien varios meses, pero al principio de la historia dice que lo aborrecían porque los hermanos de José hacían cosas indebidas, cosas incorrectas. Y José siempre le contaba a su padre lo malo que sus hermanos andaban haciendo. Por eso es que lo comenzaron a aborrecer. Claro, después las cosas se agravaron con los sueños que José tuvo, y luego se pusieron peor cuando Jacob le entrega la túnica de mangas largas y la cosa ya llega a una situación intolerable para ellos. Entonces ellos vienen y lo aborrecen porque José está contando los hechos malos, está poniendo al descubierto lo malo que ellos hacen. Lo mismo sucedió con el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo a los judíos que ellos le aborrecían porque Él les hablaba la verdad. Y Él les decía que si ellos no tuviesen pecado, no tendrían ninguna objeción en venir a la luz. Pero no venían a la luz precisamente porque sabían que sus obras eran malas. Pero como Jesús vino precisamente para testificar que sus obras eran malas, entonces los judíos lo aborrecieron. Es decir, lo mismo que sucedió en la historia de José. Ahora, ¿qué sucede en la historia de José? Que los hermanos de José se van lejos para pastorear las ovejas, pero entonces viene su padre Jacob y lo envía a sus hermanos. Igual que Dios envía al Señor Jesús para que vaya a su pueblo, a Israel, quienes son sus hermanos en la carne. Por eso el Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que Él a lo suyo vino. Pero ¿qué ocurrió cuando sus hermanos vieron llegar a José? Ellos dijeron: aquí viene el soñador, hoy es el día cuando podemos deshacernos de él. Lo mismo sucedió con el Señor Jesús cuando Él vino a la tierra. Pronto los dirigentes religiosos comenzaron a urdir planes para darle muerte. Por eso Jesús les contó aquella parábola de un hombre que tenía una viña y se la alquiló a unos jornaleros para que la trabajaran. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, aquel padre mandó a un criado para que cobrara el arrendamiento de la viña, pero a este lo maltrataron. Entonces aquel hombre volvió a enviar a otro criado, al cual también volvieron a maltratarlo. Envió otro criado y también a uno lo hirieron, a otro lo golpearon. Eso simboliza a todos los profetas que Dios envió a Israel. Entonces, el hombre aquel dijo: bueno, ya golpearon a varios criados míos, lo que haré es enviaré a mi hijo, porque a él sí lo van a respetar. Envía al hijo
Y cuando el hijo se acerca a la viña rentada, aquellos jornaleros dicen: aquí viene el heredero, matémoslo y así la viña será nuestra. Y eso está hablando del Señor Jesús. Pero similar cosa dijeron los hermanos de José cuando lo vieron acercarse: aquí viene el soñador, ahora sí deshagámonos de él. Y efectivamente, cuando José llega donde sus hermanos estaban, lo toman, le arrebatan su vestidura de mangas largas, de igual manera como el Señor Jesús, cuando va a ser crucificado, es despojado de sus vestiduras. Posteriormente, los hermanos de José lo venden por 20 monedas de plata a los madianitas para que lo lleven como esclavo, y saben que van rumbo a Egipto. De igual manera, Jesús es vendido por 30 monedas de plata. Es entregado. La diferencia entre las 20 monedas de plata de José y las 30 de Jesús es solamente cuestión de edad. Porque 20 monedas de plata, lo expliqué cuando pasamos por ahí, que era lo que se pagaba por un esclavo joven, como lo era José, que en ese momento andaba alrededor de 17 años. Jesús, en cambio, era ya un adulto. Por eso es que a Judas le dieron 30 monedas de plata. Entonces José había sido arrojado dentro de una cisterna. Esa cisterna está simbolizando la sepultura, que en el caso del Señor Jesús no fue simbólica, fue real. Pero de allí es sacado para ser vendido a los madianitas, quienes lo llevan a Egipto, y en Egipto Faraón lo exalta para hacerlo señor de toda la tierra. De igual manera, Jesús es sacado del sepulcro no por los madianistas, sino que por el poder del Espíritu Santo, y habiendo resucitado, es exaltado, como lo dice Filipenses capítulo 2, hasta lo sumo, y Dios le entrega un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Note cómo toda la historia sigue siendo un tipo de la historia del Señor Jesús. Porque ahí dice en Filipenses que al ser el Señor exaltado, toda rodilla se doblará delante de Él. Y se recuerda que ocurrió el día cuando Faraón exaltó a José y lo presentó públicamente. Se recuerda que decían los siervos de Faraón que iban delante del carro en el cual venía José. Lo que ellos gritaban era: doblen la rodilla, doblen la rodilla, doblen la rodilla delante de José exaltado, como también toda rodilla se doblará delante del Cristo exaltado. Ahora, ya exaltado José, él ha interpretado los dos sueños que Faraón ha tenido, los cuales tienen un mismo significado. Y en estos sueños le anuncia que habrá 7 años de abundancia, que luego serán seguidos por 7 años de hambruna, de escasez, de tribulación. Ahora, usted sabe que hay una gran tribulación que viene en camino. Ese es el nombre que Jesús le dio allá en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Él habló de tribulaciones que tenemos a diario por una u otra situación. Pero ahí Jesús habló de una tribulación especial, por eso le dio el nombre de gran tribulación. Y añadió: cual nunca la ha habido, ni la volverá a ver después. Eso dijo Jesús. Pero se recuerda que dijo José al faraón cuando le interpretó los sueños. Le dijo: habrá una hambruna en Egipto cual nunca la había habido antes. ¿No le suenan parecidas las palabras? Porque
la historia de José es un tipo de la historia de Jesús. Entonces viene un periodo que Jesús mismo llamó gran tribulación y que por el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, sabemos que ese periodo durará 7 años. Eso es lo que durará la gran tribulación. Ahora, ¿cuántos fueron los años de hambruna? Efectivamente, 7 años. Sigue siendo lo mismo. Pero, ¿qué ocurrió de importante en la vida de José antes que comenzasen los 7 años de hambre? Aparte de que Faraón lo exaltó, ¿qué otra cosa importante ocurrió en la vida de José antes que vinieran los 7 años de hambre? Sí, es cierto, guardó alimento, pero en la vida de José. ¿Correcto? Tiene un premio el hermano. El otro mes se lo vamos a dar. José se casó. ¿Pero con quién se casó José? Así es. Muchos lo dijeron. Se casó con un egipcio. ¿Y qué eran los egipcios? Eran gentiles. Es decir, la esposa de José fue una gentil. Entonces, Jesús, siendo rechazado por Israel, porque lo crucificaron, lo sepultaron, pero dijimos, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, él ahora está tomando una esposa. ¿Cuál es esa esposa? ¿Cuál es la novia o esposa del Cordero? Claro, la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Es gentil o es judía? Claro, es gentil. Entonces note, otra vez el tipo continúa siendo desarrollado. Porque José se casa con una gentil, así como hoy Jesús está tomando una iglesia gentil. Levanten la mano, ¿cuántos son aquí judíos de sangre? Nadie. Todos somos puros gentiles entonces. Entonces ya ve, la iglesia es gentil, la esposa del Cordero es gentil. Y dice claramente el libro de Génesis, pasamos por ahí, que José tuvo 2 hijos. Dice que su segundo hijo, dice que nació justamente antes que comenzara el primer año de los 7 de hambre. ¿De qué significa eso? Que las bodas del Cordero, o sea, las bodas de Jesús con su iglesia, son antes de los 7 años de la gran tribulación. Continúa. Pero ahora aquí viene esto. ¿Qué ocurrirá durante los 7 años de gran tribulación? Lo que ocurrirá es lo que dice el profeta Jeremías, hablando del pueblo de Israel. Dice que ese periodo de gran tribulación, dice, será tiempo de angustia para Jacob. Pero nosotros sabemos que Jacob es Israel. Pero dice, de ella, o sea, de la angustia, será librado. La gran tribulación no es un trato para la iglesia. La gran tribulación es un trato con el pueblo de Israel precisamente para moverlo a arrepentimiento. Y eso exactamente es lo que sucede, porque cuando comienza la tribulación de los 7 años de hambre, es cuando los hermanos de José vienen a Egipto. Y cuando llegan a Egipto es cuando José los somete a mayor tribulación todavía. Hemos explicado ya que no por venganza ni por rencor, sino que eran simplemente 3 pruebas que José quería hacer con ellos, las cuales ellos aprobaron positivamente. Pero era un trato con ellos. ¿Para qué? Para moverlos al arrepentimiento. Y de igual manera, el Señor Jesús permitirá que sobre esta tierra venga la gran tribulación como un trato para Israel, para moverlos al arrepentimiento. ¿Y qué sucederá durante la gran tribulación? Que Israel se arrepentirá. Israel llegará a reconocer, porque recuerda que hay un engaño, que la bestia o anticristo, como le llamamos popularmente, se hará pasar por el Mesías. Pero cuando venga el desengaño, ahí será lo terrible para Israel.
Pero ese es el trato de Dios para que se arrepientan y reconozcan que el verdadero Mesías no tienen que esperarlo, porque los judíos todavía lo están esperando. No tienen que esperarlo, porque Él ya vino. Ya serán 2000 años que Él ya vino. Pero eso lo van a entender solo viviendo a través de la tribulación. Igual, los hermanos de José son sometidos a la tribulación durante esos 7 años. Bueno, no durante los 7 años, pero dentro del periodo de hambre. Entonces, es dentro de esa tribulación donde Él se da a conocer a sus hermanos y les dice las palabras que hoy hemos leído: yo soy José. Se les da a conocer a ellos, pero en medio de la tribulación. Igual el Señor Jesús se dará a conocer a Israel, pero en medio de la tribulación. Nosotros no vamos a pasar la tribulación, nosotros somos la Asenat, es decir, la esposa de José, y estaremos casados con el Cordero de Dios. Es a Israel a quien Dios está apretando. Pero en ese apretar es donde finalmente Jesús se revelará a ellos y les dirá: yo soy el Mesías. Yo soy el que ustedes han estado esperando. Yo soy el deseado de las naciones, al cual ustedes rechazaron. Yo soy la piedra de fundamento que los edificadores desecharon, pero que Dios la convirtió en la piedra principal, preciosa, la del ángulo, sobre la cual todo el edificio es construido. Así como a los hermanos de José les costó. Leímos que ahí dice que estaban tan pasmados que no sabían si creer o no creer, si verdaderamente quien les estaba hablando era su hermano o no. De igual forma, el profeta Zacarías dice que cuando el Señor venga y se presente a Israel durante la tribulación y le diga: yo soy el Mesías, entonces Israel le preguntará: ¿y qué son esas marcas que tienes en tus manos? Y él les responderá: estas marcas, con estas fui herido en casa de mis amigos. Es decir, se está refiriendo a Israel. Entonces dice que harán lamentación por él, se lamentarán del mar con el cual le hirieron en casa. ¿Qué es lo que los hermanos de José ahora están haciendo? Están lamentando, han lamentado, según lo hemos estudiado, el mal que le hicieron a su hermano José. Pero sucede que ahora José le dice: todo esto fue un plan de Dios. Entonces yo ahora soy el Señor de esta tierra, soy el gobernador. Díganle a mi padre que venga con toda la familia, porque allá el dinero se les va a terminar, porque faltan 5 años de hambre y todo lo que tienen vendrá a ser miseria. Mejor que vengan acá y reinarán conmigo y tendrán todo lo necesario y tendrán lo mejor de la tierra, porque vendrán a vivir a la tierra de Gosén. Cuando Israel reconozca que Jesús es el Mesías y el Señor, entonces es cuando comenzará el reino de Dios sobre la tierra. Y entonces el reino en realidad no es una promesa para la iglesia, es una promesa para Israel, de la cual la iglesia participará también. Pero entonces es el momento cuando Jesús dirá: vengan a mi reino, entren al reino que he preparado. Invitará no a la iglesia, porque la iglesia ya vamos a estar con él, sino que invitará a sus hermanos, a Israel, para que vengan al banquete del reino de Dios. Y por eso es que Jacob accede, van, se multiplican y se hacen una gran nación, y ahí termina el tipo de José, cuyo antitipo es el Señor Jesús. Ve entonces cómo Dios está manejando 2 elementos. Por un lado,
todas las circunstancias en la vida de José, de Jacob y de sus hermanos, y todo lo está llevando a un propósito, que es el que José ha dicho. Dios me envió aquí, no fueron ustedes, fue Dios, para bendición. Dios manejó eso. Pero al mismo tiempo está manejando toda una historia que, como dije, es una anticipación profética de varios milenios de todo lo que a Jesús le acontecería. ¿O qué cree usted que todo esto que hemos dicho es pura casualidad? Es demasiado, ¿verdad?, para que sea casualidad. Pero el punto no es solo la historia de José. Por eso yo le dije que la Biblia está llena de tipos. Y le dije también que la mayor parte de tipos de la Biblia se refieren al Señor Jesús. Claro, el tipo de José es bien extenso. Y usted ve que ahí habla de Israel, habla de la iglesia, habla de todo lo que le acontecería a Jesús, por qué le acontecería a Jesús. Habla de la resurrección de Jesús, de la venta de Jesús por unas piezas de plata. Habla del reino de Dios. Habla de las bodas del Cordero. O sea, todos los detalles que he mencionado. Dios es el que ordena todas las cosas para cumplir sus propósitos y su gloria. Ahora, para Israel, la conversión se produce en medio de la gran tribulación. Si no hay tribulación, Israel no se convierte, no se convertirá. Pero lo mismo sucede con nosotros. Hoy nada menos me encontré a un señor que yo no lo conocía, pero de repente comenzamos a platicar y de repente conversando, él me dice, mire, pero ¿por qué me estaba hablando de todos los problemas que tenía? Su esposa enferma, problemas de deudas, o sea, lo que tiene toda la gente hoy. Y entonces, de repente me dice, ya después de como unos 20 minutos de estar hablando con él, pero mire que yo ni sabía que él era cristiano, pero mire qué bueno es mi Cristo, me dice, y por eso yo lo alabo, que yo no sabía que me iba a dar el privilegio de estar platicando el día de hoy con el pastor Mario Vega. Entonces yo le pregunté, como Natanael le preguntó a Jesús, ¿y de dónde me conoces?, le dije. Entonces me dice, si es que yo veo el canal 27, ahí veo sus predicaciones. Yo no me congrego en el IN, me dijo, me congrego, y me dijo a otro lugar. Pero me dice, me gusta verlo, me dice, porque usted enseña, me dice, porque otros solo a regañarlo llegan a uno, me dice, y lo regañan de cosas que uno ya sabe, me dice, pero usted enseña. Bueno, lo que le quiero decir es que en esa plática previa que habíamos tenido, donde él me contó por sus problemas, y después de eso, que resultó que me conocía, me comenzó a contar su testimonio. Y para no hacerle largo la historia, él se convirtió porque llegó un momento de crisis en su vida. Entonces él me decía, fíjese, me dice que fue necesario, me dice, que yo tuviera que vivir esta situación tan dolorosa en mi vida para poder reconocer a Jesús. Tuvo que ser así. Y yo le dije, hermano, eso nos ha pasado a todos. Eso así ha sido con todos. Yo sé, hay casos en que hay personas que llegan al Señor sin necesidad de que haya alguna aflicción. Pero, ¿cuántos aquí llegaron al Señor porque estaban viviendo alguna situación difícil, una crisis, una enfermedad o algún problema y por causa de esa situación que estaban viviendo, vinieron al Señor? Levanten su mano. Yo la tengo en alto porque también soy uno de esos, ¿no? Entonces, si usted nota, casi todos, si no todos, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Por eso es que Israel necesitará de una tribulación para poder llegar a la conversión. Pero no solo Israel, porque, bueno, los que estamos aquí y que tenemos a Jesús, la inmensa mayoría, llegamos a Él porque estábamos en una situación de necesidad, en algún problema, algo donde dijimos, no, aquí solo Dios me puede ayudar. Y llegamos a Él, y Él, que es bueno, nos extendió la mano, nos levantó y nos ayudó. Así de bueno es Él. Por eso yo quiero cerrar
con aquellos amigos o amigas que están con nosotros, que han oído hoy la palabra, que esto que hemos hecho ahora es como presentar en resumen la obra de redención que Cristo vino a hacer. Pero también la enseñanza que yo quiero destacar es que esa tribulación, ese problema que usted está viviendo, probablemente sea el mecanismo, el recurso que Dios está utilizando para que usted pueda venir a conocerle a Él. Y así como José siempre estuvo delante de sus hermanos, solo que ellos no sabían que era José, pero siempre estuvo delante de ellos. Ellos creían que era Safenat Panea, que era su nombre en egipcio. No lo reconocían como su hermano. Igual puede ser que usted siempre ha sabido de Jesús. Siempre usted ha escuchado de Él, ha sabido de Dios. Pero quiero decirle que hay necesidad que llegue una crisis en nuestra vida para que en medio de esa crisis, como en medio de la crisis de sus hermanos, vino este Safenat Panea y sorpresivamente le dice: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Yo soy José. Y eso los impacta. Igual sucede hoy. Cuando estamos en medio de nuestra tribulación, Jesús viene, se manifiesta y Él dice: yo soy Jesús. Pero entonces lo conocemos. Él, como digo, siempre estuvo ahí delante. Pero ahora lo reconocemos de una manera especial y eso nos impacta. Ese impacto es lo que produce la conversión, la fe y el nuevo nacimiento. Que no puede ocurrir sino solamente cuando se está viviendo así una situación crítica. Uno puede llegar hasta con incredulidad. Es posible que usted vino acá por curiosidad quizá, o porque alguien lo invitó, o porque se peleó con su señor en la casa y dice: ay, no quiero llegar temprano, que sea ahí me voy a meter. Y como es gratis, entró aquí. Pero aquí es donde uno llega a conocer a Jesús, cuando Él viene y se nos manifiesta y se nos dice: yo soy Jesús. Pero ese choque, ese impacto es lo que provoca la experiencia del nuevo nacimiento. Por eso es que la vida de todo cristiano comienza con una conversión. Lo mismo que le sucedió a Saulo. Camino a Damasco, cae a tierra y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y que le dice, en el tipo, pero en el antitipo le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ese impacto lo lleva a la conversión y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la conversión. Cuando uno descubre a Jesús. Entonces hoy Jesús le está diciendo a usted: yo soy Jesús. Yo soy quien vino, murió por tus pecados. Tus pecados me llevaron a la cruz. Pero no temas, porque mi Padre me envió para preservarles con vida, para darles perdón y para preparar un reino. Y aquí que estoy preparando moradas y luego vendré y os llevaré para que donde yo estoy, ustedes estén siempre conmigo. Crea en el Hijo de Dios. Crea en el Señor Jesucristo. Y creyendo en Él, usted podrá reconciliarse con Él. Como los hermanos de José terminaron abrazados con Él, llorando y besándose mutuamente. Cuando uno se encuentra con Jesús, ya no quiere separarse de Él. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.